Unas preguntas, doctor Pantigoso. Si ustedes creen necesario, podemos comenzar. No sea tan larga porque tenemos que hacer dentro de muy poco, pero sí, por pedido de ustedes y no desairarlos, puedo responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Pantigoso. ¿Ya? Razones de fuerza mayor han impedido la presencia del doctor Osvaldo Segarra, presidente de la Academia. Iniciamos el diálogo. Tengan a bien hacer sus comentarios o preguntas. El académico doctor Alberto Perales hará el comentario final de esta tertulia. Doctor Alberto Villalobos. Felicitar al doctor Manuel Pantigoso, con quien compartimos trabajo en la Universidad Ricardo Palma, y en la cual yo he ganado ahí un premio poesía en los Juegos Florales en algún momento. Si bien escribo poesía y Manuel creo que tiene una preferencia por ella, no debemos olvidarnos de los grandes literatos médicos, y uno de los más grandes ha sido Anton Chejov. Anton Chejov era médico y también murió tuberculoso, o sea que podemos juntar la tuberculosis con la medicina, y Chejov dijo una cosa que nos preocupa a todos los médicos que hacemos poesía y literatura. Dice, como él era médico y ejercía la medicina y se ganó la vida con la medicina, y como Lucho Hernández, gran poeta, el más grande médico literato del Perú, y un poeta que cada vez crece más, ejerció la medicina y atendía gratuitamente a los pacientes que no tenían medios. Entonces, Chejov dijo una cosa que nos preocupa a todos. Dijo, nosotros perseguimos a dos liebres, refiriéndose a la medicina y a la literatura. Y el que persigue dos liebres, o caza de repente una, o lo más probable es que no case a ninguna. Entonces, expresó su duda de que cómo podía él cumplir cabalmente con las dos cosas. Después, Rabelais fue médico y escribió para diversión de sus pacientes el Pantagruel, que era un gigante que comía como loco y que hasta ahora subsiste la frase, comida pantagruélica, ¿no? Guimarães Rosa, un gran literato brasileño, también era médico, ¿no? Y realmente tenemos pues una C. Cronin, que no ha alcanzado la grandeza de ellos, escribió su novela Los Verdes Años, La Ruta del Dr. Shannon, sobre médicos y medicina. Pero lo que yo quiero decir es que la poesía nos dice más cosas que lo que dice la prosa en mucho tiempo. Por ejemplo, Lucho Hernández en Charlie Melnick, ¿no? Dice, puedo llegar al mar con la sola alegría de mis cantos. Eso es maravilloso, ¿no? O nos dice, Oquendo de Amat, el surrealista, dice, los elefantes ortopédicos al comienzo harán crecer manzanas en los árboles, lo cual despierta una sorpresa. Y bueno, muy modestamente me voy a poner yo junto a estos y hago una descripción del Perú muy rápida, y dice, este país no existe. Aseveran que en otras latitudes la gente ya no orina en las esquinas, los pobres no son tan pobres, y se dice que Sendero es una creación de George Lucas, ¿no? Entonces, la poesía pues es muy expresiva y dice mucho en poco, y por eso quizás Manuel la haya preferido en esta reseña a la prosa, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, yo agradezco y felicito que te encuentres acá con nosotros, porque es un apoyo notable. Lo que quizás tendríamos que ir adelgazando ideas, y de repente este coloquio puede servir para tratar de entender desde la postura del propio médico que son ustedes, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las razones psicológicas, intelectuales, de estructuras propias, en este caso del médico, que lleva efectivamente? Es que en los orígenes, como creo yo, la relación de vida y ser humano y búsqueda de encontrarle salida para encontrar la felicidad, la justicia, el dolor disminuido, aunque se reconozca como Vallejo que es por el dolor que el hombre se hace grande, y esto viene desde la doctrina cristiana, etcétera, etcétera. La búsqueda de la trascendencia de esta realidad
incuestionable, que hay una relación medicina con psiquiatría y con psicología, con educación también sin duda, y al mismo tiempo con la medicina, sobre todo cuando se entiende por prejuicio o por verdad, en algunos casos, que son dos cosas diferentes. Uno es exámenes, radiografías, diferentes exámenes con aparatos, etcétera, etcétera. Y otra cosa, la poesía, el arte, la invención, la imaginación, que no tiene nada que ver con esto, porque muchos médicos sí le dan importancia, pero hasta ahí nomás, como algo gracioso, simpático, como una novela que alegra la vida, como un poema interesante de Chocano, supongamos, pero a la hora en que hay un poema que estremezca, que provoque un taquicardismo psicológico tremendo, en ese momento ya no sabemos qué hacer y preferimos no conversar sobre eso, porque lo vemos como fantasías propias de la imaginación. Bueno, yo también quiero hacer un comentario de los comentarios, pero me alegro mucho de lo que has dicho y comparto todas tus ideas. ¿Alguna otra reflexión? El doctor Mujica. Muchas gracias, doctor Pantigoso, por tan excelente presentación. Yo creo que es una osadía tratar de agregar algo, pero la tentación es irresistible. Y usted se ha referido al valor terapéutico de la poesía, y no puedo estar más de acuerdo con eso, porque leer poesía es un mecanismo de sublimación, y terapéutica no es solamente curar la enfermedad, sino ayudar a sentirse mejor. Cuando uno lee poesía, trata de identificarse con el poeta, escudriñando lo que él quiere decir, y esto ayuda a extraer los sentimientos olvidados en algún cajón del alma. De manera que si uno se atreve a escribir poesía, es todavía mucho mejor, porque entonces, como han dicho varios otros autores, uno extrae los demonios escondidos, es decir, uno puede, por el mecanismo de sublimación, perdonar sus propios pecados. Y una más de César Vallejo y su relación con la medicina. Jamás, señor ministro de Salud, la salud fue más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y termina, señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Es cierto. Y lo interesante de la poesía, a propósito de lo que usted dice, es que las cosas sencillas, las cosas simples, que pueden parecer hasta trilladas o sin mayor trascendencia, por causa de la poesía, se penetra hondamente en esa profundidad que está allí, y que solamente hay que descubrirla volviéndose de alguna manera niño, ingenuo, donde uno puede ingresar con más hondura en nuestras propias entrañas. Y otra cosa, el poeta no habla para sí, el poeta no habla para adquirir fama o para que me pongan en una antología. El poeta siente la necesidad de escribir para los demás, para todos en conjunto. Y por eso es que trata de ir de acuerdo con esa responsabilidad, escribir cada vez mejor, para que más allá de lo externo del poema, la forma como está escrita, los adjetivos que utiliza, el aspecto morfológico o sintáctico, la poesía apriete un concepto y una emoción tan honda que todos los seres humanos sean pasibles de transformación de alguna forma. Ese es el valor terapéutico del arte y de la poesía en general. Doctor Ríos Montenegro. Muchas gracias, doctor Pantigoso, por su excelente presentación, que brinda pautas para la reflexión sobre el papel del médico
como científico y como artista en tal sentido, a través de la literatura, lo convierte como a la poesía, por ejemplo, sublimando la literatura en general, como un vehículo de comunicación entre el profesional médico y el paciente, de una manera muy elegante, clara, artística. Es la poesía, la literatura. No, disculpa, silenciosamente me fui a traer mi cafecito. Disculpa la interrupción, pero ustedes están tomando, decía me han contagiado. Decía que la literatura pues es como una autopista, ¿no? Que establece un flujo de armonía entre lo material y lo espiritual, entre lo mental y lo intuitivo. Y es una herramienta muy valiosa para el médico, sobre todo cuando trata de concentrarse en la persona y no en la enfermedad. De manera que hay temas muy grandes en la poesía en sí y en algunos antecedentes históricos de personas que han destacado en la literatura y en la poesía. Ha mencionado el doctor Villalobos algunos de ellos, y en el plano internacional pues no olvidemos a Sir Arthur Conan Doyle, que también creó un personaje imborrable como Sherlock Holmes, y él era médico, igual que otros médicos que han destacado en la literatura. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias también. Sí. El doctor Roger Guerra García. Gracias, doctor Pontigoso, por su excelente y amena tertulia, contribución a esta tertulia. Voy a ser breve. La tertulia es un grupo de gente que tiene temas en común, se reúne periódicamente, disfruta de una copa de vino que habría que tener en cuenta, doctor Soto, para las próximas, y habla de temas de interés común. Y el que usted ha traído esta mañana, sin duda, interesa y profundamente. No voy a agregar nada a lo sabiamente expuesto por usted. Yo quiero recordar a dos distinguidos médicos que habrían estado en esta tertulia. Ya no están con nosotros, por tanto, solo podremos recordarlos. Uno de ellos fue Gutiérrez Noriega, don Carlos Gutiérrez Noriega, psiquiatra, farmacólogo, un estudioso de los personajes del Quijote de la Mancha, notable. Solo el elogio de Honorio Delgado justificaría su revisión. Y el otro es el inolvidable Javier Mariátegui. Javier, que tuvo como fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua, creo que el único médico, y tuvo como tema de incorporación a la Academia Medicina y Literatura, el tema que usted acertadamente ha atendido hoy día. Ese fue su trabajo, repito, de incorporación a la Academia. Nada más, estoy seguro que Javier, donde esté, se alegrará mucho de esta tertulia matinal. Gracias. Solamente puedo decir que la amistad que tuve con Javier fue muy extensa, muy profunda, y aunque este puede sonar un poco a vanidad, él, que ya merecía estar mucho tiempo antes de que realmente ingresase a la Academia, recién lo pudo hacer, y me cupo a mí la posibilidad de hacer justicia presentándolo. Y conversábamos mucho sobre este tema. Yo debí decir al comienzo que gran parte de las cosas que he dicho surgieron también de la conversación con Javier Mariátegui, el médico y psiquiatra y hombre de letras extraordinario, que hijo de la Mauta,
que trabajó el campo de la literatura de manera prodigiosa, ¿no? Cuando hagan algún homenaje a Javier Mariátegui, aquí estoy, si ustedes me necesitan. Muchas gracias. Doctor Suño Burstein. Bueno, también para unirme a las felicitaciones al doctor Pantigoso por esta estupenda tertulia, pero quisiera hacer mención a algún aspecto que él ya ha mencionado y que corresponde a la identificación que tienen los médicos con su compromiso social, un compromiso con la sociedad y con lo que pasa en el medio ambiente, y particularmente desde el punto de vista epidemiológico, con lo que pasa en la salud de la comunidad, no solamente en el aspecto psiquiátrico, en el aspecto mental, en donde tenemos una representación de gran grado del intelecto del doctor Pantigoso. Pero hay gente que se ha dedicado en el área médica a comunicar qué es lo que pasa con la sociedad y promover una reacción de la comunidad hacia esos aspectos. Y dentro de eso se le ha mencionado al doctor Hugo Pesce, un hombre comprometido socialmente que escribió sensibilizado por lo que pasaba en la comunidad y dando perspectivas de solución. Y no olvidemos a don Max Kuczynski. Él ha escrito mucho en relación con la vida en la Amazonía y qué es lo que pasa con esta gente, promoviendo también a través de la literatura una reacción social de mejora a la comunidad. Y esto está inherente mucho en los médicos que hacen epidemiología. Y uno de ellos es el doctor César Cabezas, que lo tenemos aquí. Él, además de ser epidemiólogo, de estar ahora con el Zika, con el dengue, con el chikungunya, con todas estas enfermedades, él escribe comunicando lo que él ha visto desde su pequeña época hasta ahora en la comunidad, y escribe, hace literatura y es poeta, además, pero narrativa, en el aspecto narrativo y promoviendo la comunicación de quien lo lee con la realidad nacional. Eso quería simplemente hacer hincapié como médicos que nos dedicamos a la medicina tropical y a lo que significa las enfermedades de la población desde el punto de vista somático, pero que representa un compromiso social y un mensaje que deben los médicos tener la responsabilidad como servidores de la sociedad frente a la comunidad donde están. Muchas gracias. Yo no puedo dejar de recordar que el doctor Burstein me permite que la memoria sigue avanzando, ¿no? Incontenible. Traigo al recuerdo una persona formidable que ustedes deben conocer muy bien, el doctor Patrick Wagner, que me honra con su amistad, me siento inmensamente feliz. Es un amigo entrañable. Está terminando un trabajo sobre los presocráticos y como él cree que yo soy un especialista en los presocráticos, pues me ha invitado para presentar el libro. Cuando ello se dé, quisiera encontrarlos a todos ustedes. Pero él representa justamente ese arquetipo del médico, médico filósofo, médico humanista, médico culto, médico, pero además lleno de los adelantos del mundo contemporáneo en el campo de la medicina, que ha ocupado pues hasta hace poco cargos muy importantes, ¿no? Quería también recordar que tengo el privilegio de tener amistad con muchos médicos extraordinarios. Jorge Berenguel, al cual me refiero, que también era un poeta muy bueno, es otro médico que me animó a vivir con más alegría y con más felicidad a partir de esto. Samuel, espero tu comentario. Ya. Doctor Saúl Peña. Ya. Adelante, Saúl. Bueno, mira, al micro. Me parece tu presentación muy linda y una de las cosas que quería decir referidas a esta, que rindes un homenaje a la segunda parte de tu apellido, porque nos has hecho gozar. Y no solamente nos has hecho gozar, sino que tú has gozado. Es decir, has transmitido lo que sientes y lo que sabes a través de un sentimiento que esté estimulado profundamente el propio. Y te quería recordar lo que dijo Freud. Freud dijo bien claramente que cuando los analistas no puedan lograr lo que intentan, hay que recurrir a los poetas,
palabras de él, plenas y absolutas. Lo otro es que indudablemente un maestro mío en Londres dijo algo también muy lindo. Dijo: nosotros los analistas tenemos que agradecer a nuestros pacientes porque pagan para enseñarnos. Y yo le agregué: sí, pero también no solamente para enseñarnos, sino para ayudarnos. Y para concluir lo que quiero decir, simplemente quiero transmitir algo que tú lo has dicho, ¿no? Y que yo lo voy a transmitir a mí, que es importante en la vida saber gozar, disfrutar y hasta ser feliz, pero que el sufrimiento hay que vivirlo sana y creativamente, porque es inevitable, muertes, accidentes, separaciones, etcétera, etcétera, pero lo que deja es un elemento en el que la responsabilidad del sufrimiento tiene que ver con la forma como la persona responde a ese sufrimiento, que enseña profundamente. Gracias, Manuel, que ha estado lindo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Sí. Y yo pensaba lo siguiente: si uno comienza a pensar en todas las profesiones, todas las habilidades que el hombre pueda mostrar y que lo manifiesta a través de una actividad, llámese ser maestro, ser un académico, ser un médico, etcétera, ¿hay alguien que no aprenda del otro? Ahí aparece Lévinas nuevamente: yo soy el otro. Es a través del otro, con el otro, es que uno aprende. Cuando yo comencé a trabajar en San Marcos, me di cuenta de esto, que alguna cosa que yo no sabía, lo enseñaba. Y a través de lo que los alumnos respondían, yo aprendía mejor eso que no estaba tan claro en mí. Pero por el hecho de enseñarlo y de recibir respuesta de los estudiantes, yo reforzaba mi conocimiento y aprendía de ellos. Lo que pasa que eso que es un principio básico, cristiano inclusive, pero de sentido común finalmente, casi muy poco, por la vanidad, por el orgullo, por la petulancia, por considerar al otro inferior. El médico ve al médico y se ve a él y no ve al paciente muchas veces. Se realiza como médico en la medida que hay paciente. En consecuencia, el paciente es el que lo está haciendo ser médico. El ser del médico surge con el paciente. Entonces, lo que está diciendo Saúl, y lo que yo también me he permitido decir, en realidad podemos llevarlo a una reflexión también de esa índole, ya de carácter más filosófico, por decirlo de esa forma. ¿Sí? El doctor Alberto Perales. Doctor Pantigoso, antes de agradecerle su conferencia, quiero agradecer también al doctor Morales por el privilegio que me da de poder decir estas últimas palabras. Usted nos habla en una excelente conferencia desde un ángulo de la realidad transformada en poesía en esta oportunidad. Nosotros somos hombres de ciencia, estamos en la otra ladera del camino, y como hombres de ciencia debemos también contestarles. La ciencia es una actividad íncita al hombre que le ha permitido sobrevivir, porque solamente investigando su entorno y pudiendo prever los peligros ha podido superarlos. Por lo tanto, la investigación científica es una necesidad para la supervivencia de la especie. Desde este ángulo, yo encuentro una cierta similitud entre lo que usted llamaba la poesía acéntrica, que es una forma de investigar la realidad con una metodología muy singular, muy intuitiva, muy poco organizada, pero
vinculada a la posibilidad de organización del cerebro del poeta. Desde ese ángulo, el develar algo que está frente a nosotros y poderla traducir en un mensaje que después el resto vamos a poder usufructuarlo, es toda una necesidad también para la humanidad, porque nos entendemos mejor. Y recuerdo en este sentido 3 comentarios, uno de Paul Sartre, que hablando de la literatura, señalaba que para él la literatura es ver la realidad, pero significarla de diferente manera. Y por lo tanto, significarla de diferente manera es posible para los 7.000 millones de seres humanos que estamos en la Tierra. Cada uno puede significarla de manera distinta, porque son ángulos diferentes. El otro aspecto es lo que dijo Vargas Llosa, que me parece sumamente importante recordarlo en este momento cuando hablaba de la literatura. Para él, la literatura es una forma de adelantarse en el futuro a los problemas de la humanidad. ¿Cuántas cosas que han sido escritas por literatos que parecían sueños inalcanzables han sido después, con la ayuda de la ciencia, convertidas en realidades? Y en ese aspecto, obviamente, el seguir investigando científicamente debe unirse a la investigación que ustedes hacen, porque ambos tenemos el mismo objetivo. Y en ese aspecto, ¿a dónde ha llegado la medicina actualmente? Usted debe saber que existe una organización mundial que se llama así, Organización Mundial de la Salud, que nos guía a todos los médicos en una cierta orientación científica, consensuada. La Organización Mundial de la Salud definió la salud, definiendo al hombre en 3 dimensiones. El completo bienestar físico, o sea, biológico, mental, o sea, psicológico, y social, con toda la cultura. Pero últimamente ha agregado una tercera dimensión que ha ampliado la definición. Y esa definición con la 4ª dimensión es la dimensión espiritual. O sea, ahora los médicos sabemos que ese es un sistema que integra estas 4 dimensiones y lo que le pasa a una de ellas va a repercutir en todas las otras. Lo que pasa biológicamente va a afectar su espiritualidad, pero lo que pasa espiritualmente va a afectar su biología. Somos un sistema abierto al mundo. El gran problema es que hay muchos científicos que dicen, pero ¿cómo vamos a investigar la espiritualidad? Eso es hablar un poco en el aire. Y es que así se pensaba siglos atrás, cuando no se conocían los microbios. Y a alguien se le ocurrió decir que las enfermedades eran causadas por microbios. Estaba delirando. O cuando Freud dijo de que las enfermedades mentales podrían estudiarse a través de los sueños, se burlaron de Freud y lo humillaron. Pero tiempo después la ciencia ha podido apoyar estos avances. El gran problema es que todavía no tenemos metodologías adecuadas para estudiar la espiritualidad, pero es obvio que tiene muchísima importancia y ahí estamos hablando del arte. Finalmente, quiero señalarle una pequeña experiencia. En mis propias investigaciones se me ocurrió investigar qué cosa es la vocación médica. Y encontré 2 cosas muy interesantes. Lo que caracteriza al médico, fundamentalmente, es su gran vocación de servicio. El verdadero médico no puede ver a otro ser humano sufriendo sin sentir la
la intensa necesidad de ayudarlo. Ayudarlo como sea, pero ayudarlo. Y en ese aspecto, otro elemento también surgió. Y es que mientras los médicos jóvenes andaban separados unos de otros porque cada uno consideraba su especialidad como más importante que la del otro, los médicos, no diría viejos, pero con mayor experiencia, se unían en un sentimiento común, que es el amor al ser humano, vocación de servicio, pero la necesidad de ingresar a la filosofía. El mundo académico de la Academia Nacional de Medicina une diferentes especialidades, pero creo que el que realmente es académico está unido al otro por un sentimiento común: ayudar al ser humano, ayudar al progreso de la ciencia, para ayudar a la humanidad, pero sobre todo ayudar al país. Muchas gracias, doctor Pantigoso, por su... Bueno, yo le agradezco muchísimo, suscribo absolutamente todo lo que dice, y es tan sugerente lo que usted señala que me permito una reflexión que no final, pero sí que podría ser una aproximación. Una cosa es lo externo y lo que caracteriza a cada una de las profesiones, el manejo de aparatos, procedimientos y formas. Y otra cosa es lo esencial. En esa esencialidad creo que estamos todos unidos, y más todavía en una época de unificación, de redondear lo que nos une, de buscar los complementos, de entender que, por ejemplo, en el campo del arte, el arte es uno solo, con diferentes maneras de manifestarse. La integración de las artes resulta un fenómeno en este momento imprescindible para educar. Pero al mismo tiempo la integración en general de esto que usted habla, que tiene que ver con cosas esenciales, valores, principios, emociones, sensaciones, ahí está el ser humano. Cuando más bien dislocamos y cada uno lo ponemos en un lugar distinto del otro, lo que estamos haciendo es frustrar esa unidad y romper el equilibrio que se da por la unificación. La época actual lo estamos viendo en todos los campos. Es un campo en que se une. Antes era de dispersión, ahora de búsqueda de la unificación. Inclusive todos sabemos el término ahora de inteligencia múltiple. Antes decir tú eres inteligente y tú eres bruto era algo muy común. Ahora él será inteligente en este campo, el otro es inteligente en este otro, y las inteligencias son múltiples. Inclusive democráticamente esto es mucho mejor porque contribuye a la unión y a la paz en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. No puedo dejar de mencionar que he leído recientemente magníficos libros de poesías de académicos de nuestra organización. El doctor Fausto Garmendia, José Luis Herod, Sara Vega, y dos magníficos libros del doctor Guillermo Quirós. Amigos, es grato invitarlos a la tertulia próxima, 24 de junio. Tema: El arte orfebre en el Perú, por la distinguida historiadora doctora Luisa Better Parodi. Agradecemos al académico doctor Manuel Pantigoso Pecero por su excelente presentación, al doctor Suño Bursen por el apoyo a la gestión de esta tertulia. Agradecemos también la presencia de la poetisa señorita Graciela Briceño. La exposición e intervenciones serán publicadas en el libro Tertulias Académicas 2017. La Academia expresa su reconocimiento por la contribución del doctor Pantigoso a las letras y el conocimiento en el Perú con un diploma. Doctor, muchas gracias. Gracias al doctor Perales por sus comentarios.
La foto de familia. La foto de familia, por favor.